Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al Club de Fast Chess. En esta ocasión, presentamos el tercer capítulo del Sistema Londres. En el segundo video, hemos analizado la partida india, y lo referente a las configuraciones con el peón G6 de las negras. Y como las negras, en el segundo análisis, en su quinto movimiento, optan por la variante del peón C6. Pero ¿qué hay de las negras, con la variante de peón negro D5, en su tercer movimiento? Continúan negras en su tercer movimiento con peón negro D5, las negras ocupan el centro con sus peones centrales, buscando una sólida estructura de peones. Dama D2, alfil G7, las negras desarrollan su alfil y preparan el enroque, manteniendo la flexibilidad en la posición. Alfil H6, alfil por H6, las blancas capturan el alfil negro, debilitando la estructura de peones. Dama por H6, alfil F5, las negras desarrollan el alfil hacia una casilla activa y amenazan con capturar el peón en C2. Si las negras hubiesen jugado en su sexto movimiento, peón C5, entonces peón D, por C5, dama negra A5, y peón blanco A3, esta es una línea táctica, donde las negras buscan abrir líneas en el centro y debilitar la posición blanca. Continúan blancas en su séptimo movimiento con enroque largo, las blancas realizan el enroque largo, asegurando la seguridad de su rey. Las opciones alternativas para las blancas, como el desarrollo de la dama hacia D2 o el avance del peón F3, son para reforzar el centro. Continúan las negras, en su séptimo movimiento con caballo G4, las negras atacan con el caballo en F2 y a la dama, creando problemas en la posición blanca y buscando aprovechar la falta de desarrollo. Dama F4. Si las blancas hubieran optado por dama G7, torre F8, caballo H3, peón E6, entonces, primeramente, las blancas se defienden del caballo en G4 y amenazan con capturar en G7, buscando activar su dama y crear contrajuego en el flanco de rey negro. Dama D6, dama F3, caballo F6, las negras retiran el caballo a una casilla segura y continúan presionando la posición blanca. Peón blanco H3, caballo C6, peón blanco E3, las blancas refuerzan el centro y preparan el desarrollo del otro caballo, ya que podrían jugar caballo G, E2 o retroceder la dama para liberar la casilla F3. Hasta el momento, la partida está en una etapa interesante, con ambas partes luchando por el control del centro y buscando desarrollar sus piezas de manera armoniosa. Las negras han logrado algunas pequeñas ventajas posicionales al generar presión en la posición blanca, pero las blancas tienen una sólida estructura de peones y un enroque seguro. La lucha por la iniciativa continuará en el medio juego. Pero, ¿qué hay de las negras en esta misma posición, si en su quinto movimiento optan por la variante enroque corto de negras? Continúan las negras en su quinto movimiento con enroque corto, las blancas sacrifican el alfil. Alfil por G7, rey por G7, las negras capturan el alfil blanco con el rey, manteniendo la estructura de peones. Continúan blancas en su séptimo movimiento con enroque largo, peón negro C5, las negras rompen en el centro, buscando abrir líneas y activar sus piezas. Si las negras hubieran optado por la variante peón C6, entonces, peón blanco F3. Y esta es una línea táctica, donde las negras prefieren consolidar su posición antes de abrir el centro. Continuando blancas en su octavo movimiento, peón E3. Caballo negro C6, las negras desarrollan su caballo hacia una casilla activa. Peón por C5, dama A5, las negras atacan el peón en C5 con su dama y amenazan con desarrollar el alfil hacia E6. Si las negras buscan desarrollar su alfil antes, en E6, buscan primero poner presión sobre el peón blanco en E4. En el décimo movimiento de blancas, alfil B5, las blancas desarrollan el alfil hacia una casilla activa y amenazan con capturar con el caballo en D5. Por supuesto, capturar inmediatamente en D5 deja colgado al peón en B2.
En este caso, la posición está equilibrada, con ambas partes desarrollando sus piezas y preparando sus planes. Las blancas tienen una ligera ventaja en desarrollo, pero las negras tienen un centro de peones sólido y oportunidades para contraatacar. La lucha por la iniciativa continuará en el medio juego. Pero, ¿qué hay de las negras si en su segundo movimiento optan por la variante peón D5? Continúan las negras en su segundo movimiento con peón negro D5, las blancas optan por el sistema Cole-Zukertort, una vez más, como ya hemos visto en el segundo video, desarrollando el alfil en F4, antes de comprometer el peón de dama. Peón E3, peón G6, las negras preparan el desarrollo del alfil de casillas blancas y refuerzan su estructura de peones. Caballo C3, alfil G7, las negras desarrollan el alfil en una casilla activa y preparan el enroque. Continúan blancas. En su quinto movimiento con peón H4, enroque corto de negras, las blancas inician un ataque en el flanco de rey negro, buscando debilitar la posición del rey negro. Peón H5, peón C5, las negras deciden abrir líneas en el centro y aceptar el peón envenenado en H5, si las negras hubieran optado por la variante caballo por H5 en vez de peón C5, en su sexto movimiento, entonces, brillante torre blanca, por H5, peón G, por H5, dama por H5, esta es una táctica interesante, donde las blancas sacrifican una pieza para abrir líneas hacia el rey negro. Continúan blancas en su séptimo movimiento con peón H, por G6. Peón F, por G6, las blancas capturan el peón en G6, debilitando la estructura de peones del rey negro. Dama D2, caballo C6. Las blancas desarrollan la dama hacia una casilla activa, preparando el enroque largo y apoyando el avance del peón en D5. Enroque largo de blancas, alfil F5, las negras desarrollan su alfil hacia una casilla activa y presionan el peón en D5. Continúan blancas en su décimo movimiento con peón D, por C5, las blancas capturan el peón en C5, ganando material y manteniendo la presión sobre la posición negra. La posición está complicada, con las blancas teniendo una ligera ventaja material y una posición más activa, mientras que las negras tienen oportunidades para contraatacar en el flanco de rey. La lucha por la iniciativa continuará en el medio juego. Muchísimas gracias por tu atención en esta entrega del tercer capítulo del Sistema Londres y los análisis llevados a cabo en todos los videos. Te recordamos humildemente suscribirte en el canal. Deja comentarios sobre qué te han parecido las variantes estudiadas en este Sistema Londres, por favor, déjanos un like, y nos volveremos a encontrar más adelante con análisis de aperturas, trampas, secretos posicionales e historia, todo sobre ajedrez. Saludos.